nuestra condición y acerca, perdón, ahí tengo un lío ahí de cosas de la computadora. Les decía que desde que empezó la pandemia, el Señor ha estado inquietando al mundo y especialmente a su iglesia a una reflexión profunda acerca de nuestra condición y nuestra relación con Él, nuestra relación con el Creador, ¿no? Eh, y siempre me acuerdo que al principio de la pandemia, Jorge Mitián, cuando empezó toda esta situación, cuando el presidente dictaminó encerrarnos todos en nuestras casas, este cambio que impactó al mundo, porque la verdad que ninguno de nosotros estábamos preparados para que de repente nos diga, no podés salir de tu casa, te tenés que quedar en tu casa. Pero me acuerdo que en el principio de todo esto, Jorge Mitián nos compartió un escrito a todos los pastores sobre el juicio y el castigo de Dios y relacionaba justamente el COVID con este último concepto, no como un juicio, sino como un castigo de Dios, o como mejor dicho, un llamado a la reflexión a todos en cuanto a nuestra comunión con Él y nuestra vida en Él, ¿no? Para los que no creen, un llamado de atención de empezar a considerar, empezar a reflexionar sobre la realidad de Dios, empezar a meditar sobre sus vidas, y para los que estamos en Cristo, un llamado aún más serio, porque habiéndolo conocido a Cristo o conociendo a Cristo es entender cómo estábamos viviendo nuestra vida en Cristo, ¿no? Eh, También en distintas congregaciones, movimientos, no solamente en Argentina, sino en otras partes del mundo, se está hablando con una profunda conciencia de la vuelta de Cristo. Y hace poco hubo un ayuno del cual como congregación participamos, que se llamó Maranata, el Señor vuelve. No sé cuántos de ustedes estaban enterados de este ayuno, cuántos de ustedes pudieron participar y sumarse, pero este ayuno tenía como un llamado a la iglesia a nivel mundial a tomar conciencia de este clamor que es Maranata, ¿no? Y ojo que Maranata no es un pedido, un anhelo del Señor ven, sino que es una afirmación, es el Señor vuelve. Es una afirmación absoluta que tenían los discípulos de Cristo en su momento, y era un saludo que afirmaba con fe y con esperanza que el Señor vuelve. Y toda esta realidad, esta situación, este contexto mundial, esta carta que Jorge Mitián, o este escrito que Jorge Mitián nos compartió, este clamor de la iglesia en el mundo que dice Maranata, Señor vuelve, nos ha llevado a releer las advertencias proféticas del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, nos ha llevado y nos ha desafiado a leer los evangelios con una nueva, inclusive, mirada como iglesia, nos ha llevado a leer el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis pasó de ser un libro o una palabra que daba miedo y casi que lo asociábamos con una película de terror, a una esperanza firme para los que somos y queremos ser cada día verdaderos discípulos de Cristo, ¿no? Yo me acuerdo que yo prácticamente, y bueno, y Cecilio y Adri pueden dar testimonio, yo me crié en una iglesia desde muy chico, y la verdad que no muchas veces se habló acerca de los tiempos finales, no muchas veces se habló acerca de lo que, de esta revelación que Juan tuvo en el Apocalipsis, de las palabras proféticas vinculadas con los tiempos finales, y hoy estamos en una conciencia a nivel mundial como iglesia acerca de estas realidades, ¿no? Y es importante tenerlo presente, es importante poder reflexionar sobre estas cuestiones. Y en este proceso de reflexionar, de releer las advertencias proféticas, de releer los evangelios, es donde nos reencontramos en la congregación o como iglesia con uno de los tantos pasajes que advierte Jesús en Mateo 24, donde Jesús presenta ciertas advertencias y él revela ciertas señales que van a ser muy claras en el desarrollo de estos acontecimientos, invitándonos a vos, a mí, a cada uno de los que estamos acá, a cada uno de los que están en este momento reuniéndose en distintas partes de la Argentina, de Buenos Aires, en distintas partes del mundo, invitando a su iglesia a prepararse para los tiempos finales. Y Jesús afirma
ahí en Mateo 24, del 12 al 14, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, ¿qué pasará con este? Será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús, con estas palabras, no es que quiere generar terror en la iglesia, no es que quiera asustar a la iglesia. Jesús lo que quiere es que permanezcamos en él. Pero para esto tenemos que estar absolutamente preparados para que seamos protagonistas, cada uno de nosotros, en esta realidad. Y así, de esta manera, poder permanecer hasta el fin para que recibamos, como muchos aseguran, y te quiero animar en esto también, para que podamos estar preparados para recibir la cosecha más grande de almas que va a venir en la historia, mientras declaramos con fe: el Señor vuelve. Amén. ¿Podemos decir amén ahí? ¿Sí? Podemos, a través de un pulgar. Ahora el nuevo amén es un pulgar para arriba casi, con esto de la tecnología, ¿no? Pero yo te quiero animar en esto, porque fíjate que lo que estamos declarando, lo que acabamos de leer, Mateo 24, 12, 14, es que va a ser predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Es decir, que muchos serán alcanzados por la predicación de aquellos discípulos que se mantengan firmes, expectantes, anhelantes, y que tienen fe y convicción de que el Señor vuelve. Por eso, también esto a mí me hizo preguntarme, y yo te quiero animar a vos y transmitir también este desafío que me surgió, que es lo siguiente: ¿cómo te estás preparando en este tiempo? ¿Cómo la iglesia se está preparando en este tiempo? Jesús, en Mateo 24, después te animo a que vos lo leas en tu intimidad como un tiempo devocional, que reflexiones en cada versículo, que reflexiones en cada palabra. Pero en los primeros 14 versículos de Mateo 24, Jesús nos da advertencias y señales, pero nos dice que el que persevere hasta el fin será salvo y será predicado este evangelio. La cuestión es, vos y yo como iglesia, ¿cómo nos estamos preparando para estos tiempos? ¿Cómo nos estamos preparando para este clamor de la iglesia de que el Señor vuelve? Y la respuesta es que necesitamos tener una profunda intimidad con Jesús cada día, en cada momento y en toda situación. Y es en esta realidad es donde Dios, a través de esta experiencia que tuvimos como congregación, como iglesia, a través de este ayuno Maranata, esta cantidad de videos que se fueron subiendo durante 40 días, donde en lo personal, donde en mi experiencia personal, el Señor me llevó a releer, producto del testimonio de algunos expositores, a releer Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, 16 y 17, y meterme en estos textos, relacionarme con estos textos desde el sentido de lo que es la intimidad y lo que genera la intimidad con Jesús. La forma de estar preparados es a través de una intimidad constante con Jesús. Y Juan, del capítulo 14 al 17, nos habla mucho de lo que es la intimidad con Jesús. Nos enseña, nos recuerda a través de las mismas palabras de Jesucristo de qué es lo que genera estar en intimidad con Él. Por eso, en esta mañana y con esta pequeña introducción, me gustaría tratar de hacer un breve resumen de esta serie de 3 charlas que el Señor puso en mi corazón para preparar en la congregación local, pero creo que es un tema muy vigente también para la iglesia en este tiempo, ¿no? Esta serie de charlas que de alguna manera yo le puse esto de ser uno con Jesús, ¿sí? La intimidad trae experiencias en nuestra vida,
La intimidad es importantísima porque ser uno con Jesús genera una experiencia. Yo ahí puse un pequeño resumen en definitiva, de lo que Juan 14 al 17 expresa, es que la intimidad trae experiencias en nuestra vida de quién es Jesús. Y no solamente esto, sino que producto de esta intimidad es donde podemos dar frutos, y estos frutos impactan primeramente ¿en quién? Entre los que estamos acá, entre los que están congregándose en otros lugares. El primer fruto donde se refleja, se impacta primeramente es en nuestra vida, en segundo lugar es en nuestras relaciones, en las relaciones fraternales de la iglesia, y nos ayuda, producto de esta unidad, producto de esto de ser uno con Jesús, de ser uno con nosotros, nos posiciona para enfrentar que la oposición que vamos a tener en el mundo, porque eso Jesús también lo advirtió en Mateo 24 y en tantos versículos proféticos más. Pero también no es que esto nos va a alejar del mundo, sino que esto nos va a meter en el mundo, pero fortalecidos para reflejar su gloria y alcanzar a muchos. Así que yo te quiero animar en esta mañana y quiero compartirles un poco estas realidades, ¿no? Este breve resumen de los capítulos 14 al 17 de Juan, en este último diálogo, para hacer un poquito de contexto y ya metiéndonos en estos versículos. En estos capítulos, Jesús es donde tiene su último diálogo con sus discípulos. Jesús estaba pronto a ser entregado a las autoridades judías y después a las autoridades romanas. Jesús estaba a punto de ser traicionado por uno de sus discípulos. Jesús estaba a punto de pasar sus últimos momentos aquí en la tierra, pero antes de toda esta realidad, Él se encarga de hablar con sus discípulos, de preparar a sus discípulos y dejar todo claramente establecido para que podamos alcanzar la meta que Él mismo establece en Juan. Y yo te invito a que busques tu Biblia, Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Fíjate la sabiduría de Jesús, fíjate cómo Jesús obviamente tiene una dimensión de los tiempos totalmente distinta a la nuestra. Jesús, anticipándose a lo que estaba por acontecer, Él les deja esta promesa a sus discípulos, también relacionado obviamente con Mateo 24, ¿no? Así que si lo tenés ahí, me haces un pulgar para arriba, así yo confirmo. Muy bien, gloria a Dios entonces. Juan 14, 2 y 3 dice, un pasaje archiconocido, ¿no? Pero dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para quién, para Noemí, para Raquel, para Luis, para Adri, para Cecilio, para Pablo, para cada uno de los que estamos acá y permanecemos fiel a Él, ¿no? Dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ¿quiénes van a estar ahí? Los discípulos, los que permanecen fiel al Señor. ¿Sí? Entonces, fíjate qué hermosa reflexión tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Él nos asegura que vendrán tiempos difíciles, que Él se va, pero Él, ¿por qué se va? Él va a preparar un ambiente de gloria eterna donde va a venir a buscar a aquellos que somos su iglesia, a aquellos que permanecemos fieles hasta último momento, porque mantenemos una intimidad profunda con Él, una relación profunda con nuestro Señor Jesús. Así que me gustaría entonces, como les decía, esto es una serie de 3 charlas, yo sinteticé todo en una charla, y el primer punto de esto de ser uno con Jesús tiene que ver, vamos a avanzar un poquito acá, con que la intimidad con Jesús produce experiencias de conocimiento de quién es Él. La intimidad con Jesús produce experiencias de conocimiento de su persona. ¿Y por qué te digo esto? Yo voy a ir mencionando algunos versículos de Juan capítulo 14,
y voy a ir tirándote algunos puntos de mi experiencia al releer estos versículos. Y son cosas que vos las habrás leído más de una vez, son cosas que estoy seguro que vos hasta las has escuchado en más de una oportunidad. Pero esto yo te invito a que vos lo veas desde la experiencia de intimidad. Cuando hay intimidad con Jesús, estas verdades se sellan en tu corazón, en mi corazón, estas verdades se profundizan en tu hombre interior, como dice Watchman Nee, que nos fortalece para enfrentar la vida y vivir una vida que refleja que hay una intimidad constante con Jesús. Entonces, en este primer punto, lo primero que nos dice Juan 14:6 y nos da a entender es que la intimidad con Jesús, produce experiencias de conocimiento de quién es Él. ¿Por qué? Porque trae revelación y experiencias de seguridad, de convicción y de vida en Él. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ese camino es un camino de seguridad, ese camino nos dice que hay un camino donde tu forma de vivir tiene una seguridad, tiene una convicción, hay una vida que es la vida de Cristo que viene a morar en vos desde que diste un paso de fe, arrepentimiento y bautismo y naciste de nuevo. En la intimidad con Jesús también hay revelación y experiencias de comunión con la Trinidad. Porque Juan 14, versículo 7, versículo 10 y 11, Jesús dice, si me conocierais a mí, también a mi Padre conoceríais. Versículo 10, las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, la Trinidad se manifiesta en nuestro vínculo de intimidad con Jesucristo. También, ¿qué tenemos? Hay revelación y experiencia de poder realizar las mismas obras que Jesús realizó. Y esto también lo afirma Juan 14, versículo 12, donde Jesús dice, de cierto os digo, el que en mí cree, ¿qué sucederá? Las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Saben que cuando yo leía este versículo, uno en mi ignorancia, uno lo interpretaba con hacer las obras poderosas que Jesucristo hacía, ¿no? Sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, ver cosas sobrenaturales. Y eso es parte de lo que la iglesia va a hacer, pero no solamente es eso. También es hacer las obras del estilo de vida que Jesús llevó mientras él caminó aquí en la tierra, en este mundo y con sus discípulos. ¿Qué significa esto? Vivir el estilo de vida moral que Jesús vivió, tener estilo de conducta y testimonio que Jesús vivió, además de hacer todas las obras sobrenaturales que Jesús hizo. Cuando él habla de hacer las obras, él se refiere a un estilo de vida completo e integral para enfrentar este mundo que, como bien decía Pablo, no es un mundo color de rosa. No es un mundo que te la va a hacer fácil, pero aún en medio de un mundo, y Jesús dio testimonio de que él no le tocó un mundo color de rosa, en medio de ese mundo, él dice, y en medio de este mundo que a vos te toca vivir y a mí me toca vivir ahora, nosotros podemos hacer las obras que él hizo. Otra realidad también es que esta intimidad con Jesús produce revelación y experiencias de su respuesta y de su fidelidad. Y esto es lo que dice Juan 14, 14. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué va a hacer Jesús? No te va a escuchar, dice. ¿Dice eso? No. ¿Qué dice? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, ¿qué vas a experimentar? Vas a experimentar la fidelidad de Dios, vas a experimentar el poder de Dios. Pero ¿sabes qué? Ahí hay una palabra clave y Jesús dice,
todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y acá hay que tener profunda reverencia y conciencia de en qué nombre estamos pidiendo las cosas, de no usar el nombre de Dios en vano, sino entender que Jesucristo, como dice Pablo en Filipenses 2, del 5 al 12, el nombre, y Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? El nombre de Jesucristo, el Señor, para que en su nombre se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, ¿no? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que podemos pedir en su nombre, pero tenemos que tener una profunda reverencia y conciencia de lo que implica pedir en su nombre. Ese es en los atributos de Jesucristo, en la gloria de Jesucristo que estamos pidiendo, en la voluntad de Jesucristo que pedimos al Padre. Pero cuando somos conscientes de esto, ¿qué pasará? ¿No? La intimidad de conocer ese nombre nos permitirá ver su fidelidad y su respuesta. También en esta intimidad con Jesús hay revelación y experiencias de obediencia por amor y en amor. ¿Sí? Juan 14, 15, y un poco Luis comentaba en Primera de Juan, y lo que Primera de Juan relata tiene mucho que ver con esto también, y es bueno ver cómo los apóstoles, su convicción de fe se mantuvo firme en las enseñanzas que recibieron de Jesucristo, porque lo que escribe en esa carta Juan es producto de esto que Jesús le dice en este pasaje. Juan 14, 15 le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la traducción lenguaje actual declara, ustedes, de una forma muy simple, pero muy profunda y clara, dice, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Así que en esta relación de intimidad que estamos manteniendo, el amor es una constante que se mantiene, se potencia, se multiplica. Y como deseamos mantenernos en esta realidad voluntariamente, de vivir en el amor de Dios, voluntariamente somos obedientes y actuamos en obediencia a lo que nuestro amado establece. ¿Por qué lo hacemos? Porque como Pablo experimentó en su amor, el apóstol Pablo, en su fidelidad a Jesucristo, podemos declarar con esta conciencia de que el amor de Dios nos alcanzó de tal manera y nos transformó de tal manera que ya no quiero vivir de acuerdo a mi voluntad, sino que mi mayor expectativa es vivir de acuerdo a los mandamientos, a la fe, pero también a la obediencia al Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso quiero amarlo, por eso quiero estar en intimidad con Él, por eso quiero seguirlo. ¿Y cómo demuestro que amo a Jesús? Guardando sus mandamientos. Es imposible decir que soy un discípulo de Cristo si el poder de la palabra no me transforma para vivir una vida de obediencia al Señor. En la intimidad también hay revelación y experiencias de que la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo es constante por la obra del Espíritu Santo. Por eso Juan 14, 16 al 18, Jesús asegura y afirma, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y afirmate bien eso en tu Biblia, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, comunidad de Moreno, ustedes, miembros de la única y gran iglesia, vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros.
Así que no estamos huérfanos. Jesús se fue, se sentó a la diestra del Padre en la majestad de las alturas, y eso habla también de un poder sobrenatural precioso, eso habla de una obra concreta, real, eficiente, efectiva, que sigue vigente hoy. Y él dice, por más que yo esté sentado en la diestra de la majestad de las alturas, yo estoy con ustedes no están huérfanos porque el Espíritu Santo camina con ustedes. Y el otro punto de esta primer parte de este ciclo de 3 charlas es que en la intimidad con Jesús hay revelación y experiencias de experimentar la paz del cielo en la tierra. Juan 14, versículo 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué tremenda palabra que Jesús declara. Qué certeza podemos tener si nos apropiamos por la fe de esta palabra. Y este es un tiempo donde Satanás intenta inquietar al mundo, intenta inquietar a su iglesia con temor, con angustia, con depresión, con tristeza. Por eso necesitamos estar firmemente en intimidad con Jesús, firmemente ligados a Jesús. La intimidad con Jesús brinda a nuestra vida un corazón sano, un corazón firme, que descansa en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos hallar paz, por eso el temor no encuentra asidero, porque vivimos en la voluntad de aquel que declaró lo que es justo y que es verdadero, ¿no? Si estamos santificados con la verdad de Cristo, habrá paz. Por eso es importante la obediencia al Señor, por eso es importante la fe al Señor. Si estamos santificados con la verdad de Cristo, habrá paz. Amén. Hay un libro, seguramente muchos de ustedes lo conocen, muchos de ustedes lo leyeron, muchos de ustedes lo deben tener en la casa, pero dice que se llama Sanos por la Palabra. Es un libro tremendo que habla del poder transformador y sanador de la palabra. Pero para no extenderme, fíjense en esta primer parte, en Juan 14, cuando yo releía este versículo, estos capítulos, y lo veía desde esto de lo que es la intimidad con Jesús, el Señor me mostraba y me afirmaba cosas que la he leído, cosas que las hemos escuchado, pero cosas que necesito volver a afirmar en mi corazón. Cosas que se despiertan en tu intimidad y en mi intimidad con el Señor. Amén. Así que esta es la primera parte, pero también cuando uno sigue profundizando esto de ser uno con Jesús, vemos que esto de intimidad, esto de ser uno con Jesús, otra característica con la que me fui encontrando es que la intimidad con Jesús produce frutos que impactan, producen frutos que trascienden no solamente lo temporal aquí en la tierra, sino lo eterno. Produce frutos que impactan vidas, que transforman vidas, que cambian realidades. Amén. Y un poco de esto hablaba también Luis cuando empezó a compartir sus pensamientos de la Santa Cena, la transformación que nos da estar unidos a Jesús. Y el primer punto de esta segunda charla de ser uno con Jesús tiene que ver con esta realidad. Esto de que damos frutos apetecibles y el Padre es glorificado. Muchas veces habrán leído, habrán escuchado estos primeros 8 o 9 versículos de Juan 15, donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera, ¿no? Yo soy la vid verdadera. Pero en el versículo 5 de Juan 15, acompáñame si querés, capítulo 15 de Juan, versículos 5 al 8, Jesús dice, yo soy la vid y ustedes que son los pámpanos, dicen algunas versiones, otros dicen las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. El que no permanece en mí, a su vez es desechado y se seca
como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Ahora, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, en su corazón, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Necesitamos estar unidos a Jesús, porque como leíamos y afirma Juan 15:1, Él es la vid verdadera. Él es el único que puede, a través de nuestra intimidad con Él, a través de nuestra unión con Él, nutrirnos en nuestro interior, en nuestro corazón, para dar frutos. Ahora, el versículo 2 de Juan 15, Jesús afirma, ¿no? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. La pregunta que yo me tengo que hacer cada día es, si viniese hoy el labrador, si esta proclama de Maranata, el Señor vuelve, y Jesús dice, nadie sabe el día ni la hora en que él ha de volver, por lo cual tenemos que estar preparados constantemente para su regreso. Ahora, si el Padre viene, si el labrador viene, ¿qué clase de pámpanos encontraría entre nosotros? ¿Qué clase de rama encontraría en su iglesia? ¿Cómo estamos viviendo esta vida? ¿Qué clase de frutos estamos dando? Nuestro corazón, lejos del Creador, muestra sus miserias más profundas en su estilo de vida y muestra una ceguera muy seria en sus valores. Y esto justamente es lo que estamos viendo en el mundo actualmente. Por eso hay gente tan confundida, por eso hay gente que se está perdiendo, gente tan necia, gente que llama a lo malo bueno y a lo bueno le dice malo. Por eso necesitamos estar unidos a Jesús, ¿no? Hay esta cita de Jesús, esta referencia de Jesús acerca de la vid, esta enseñanza a través de este ejemplo de la vid verdadera, no es ni más ni menos que una experiencia que Jesús toma del libro de Isaías, capítulo 5, versículo 1 al 7. Yo después te animo a que lo leas, no me quiero extender mucho más, pero en esa realidad, en ese pasaje, Dios el Padre se revela a través del profeta Isaías y le transmite a su pueblo que los relaciona con que su pueblo era como una vid, que él había preparado, que él había cuidado con amor, con dedicación, había preparado a su pueblo para que dé uvas dulces, pero en esa oportunidad, ¿qué fue lo que dio su pueblo? Solamente uvas silvestres. Y las uvas silvestres se caracterizan por la amargura, se caracterizan porque no son apetecibles. Entonces Jesús, ¿qué hace? Sabiendo que su pueblo, sus discípulos eran estudiosos de la palabra, sabía que la cultura judía, los mismos padres son los que iban transmitiendo a sus hijos las enseñanzas, no solamente de la Torá, sino de las leyes, de los profetas. Él les habla con conocimiento, él les habla sabiendo que ellos iban a entender qué es esto de la vid verdadera. Por eso nosotros tenemos que estar con esta realidad y esta dependencia e intimidad con Jesús, porque como Él mismo dice, separados de mí, nada, absolutamente nada bueno podemos hacer, nada justo podemos hacer, nada agradable a Dios podemos hacer, nada que glorifique al Padre podemos hacer. El segundo punto de esta charla tiene que ver con esta realidad. La intimidad con Jesús impacta en las relaciones de su pueblo. Y esto es lo que afirma en Juan 15, versículos 9, versículos 12 y 13. Jesús dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este mandamiento, esta orden que Jesús nos deja, habla de un estilo de vida dentro de la comunidad de fe. Habla de un estilo de vida dentro de su iglesia.
Ahora fíjate bien, y yo cuando releía esto y lo pensaba desde la intimidad, es tan tremendo lo que Jesús establece, porque Él te dice a vos y me dice a mí, que el amor que Él brinda es tan profundo como el amor que Él ha recibido del Padre. Y esto habla de un estilo de vida, de un ejemplo. Lo que Él recibe es lo que Él da. El mismo amor con que fue amado por el Padre es el mismo amor que Él te da a vos y me da a mí. Y ese amor nos inunda a tal punto que es imposible que no salpique, es imposible que no afecte nuestras relaciones primarias con los hermanos de la iglesia, con la familia de fe de la iglesia. Y así es como te ama Jesús. Algo que nos ayuda y pone un sello en este camino de amarnos como iglesia es tener claridad y revelación de que Jesús nos eligió a cada uno de nosotros y que nosotros no lo elegimos a Él. Y esto es lo que afirma Juan 15:16. Mira lo que dice Jesús. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús vuelve a afirmar esta realidad. Pero ¿sabes qué? Y yo pensaba en esto, Pablo no te eligió a vos solamente, sino que te eligió dentro de una comunidad. Te eligió dentro de una comunidad de creyentes. ¿Y sabes qué, Pablo? Así como te eligió a vos, eligió a cada uno de los hermanos que están en tu comunidad. Por eso vos los tenés que amar y los tenés que valorar, no porque vos los elegiste, sino porque fueron escogidos, fueron amados por el Padre, fueron amados por el Hijo, fueron elegidos por Él para formar parte de la familia de Dios, no de tu familia, de la familia de Dios. Por eso tenés que permanecer unido, por eso necesito permanecer unido a Jesús para llevar una vida de unidad con los demás pámpanos. Amén. Y acá es donde una iglesia gloriosa, una iglesia preciosa, una iglesia santa, una iglesia maravillosa, es aquella que expresa una relación viva con Jesús, porque expresa su amor en un amor vivo entre sus fieles. Demostramos que amamos a Jesús por medio del amor que nos brindamos entre nosotros. No podemos tener una relación vertical si no tenemos una relación horizontal, primeramente dentro de la iglesia. Es muy triste ver cómo hermanos no pueden resolver sus problemas. Es muy triste cómo hermanos pasan de congregación, perdón, de congregación en congregación, como de alguna manera escapando sin resolver sus conflictos personales. Jesús dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? El amor fraternal, la relación sana dentro de la iglesia, una relación sin rispideces, una relación donde somos todos distintos, pero al saber que hemos sido amados por Dios y escogidos por Dios, como lo fue mi hermano, me lleva y me obliga y me empuja a estar en intimidad con Jesús para poder amar a mi hermano. Ahí está el gran secreto del amor al hermano, estar en intimidad con Jesús, ahí doy fruto. Y el tercer punto de esta segunda charla de ser uno con Jesús es que la intimidad con Jesús nos ayudará a prevalecer ante la oposición de este mundo. Juan 16:19, Jesús dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Nuestro estilo de vida va a empezar a marcar una diferencia muy profunda y nos confrontará con los valores de este mundo. Cuando no amamos a los hermanos y nos alejamos de ellos, somos del mundo. Pero cuando decidimos amarlos, nos alejamos del mundo y seremos aborrecidos por el mundo. Difícil, ¿no? La decisión que tenemos que tomar. Pero esto es uno de los tantos estilos de vida que el Señor marca, porque
un estilo de vida en Cristo va a presentar amenaza ante el mundo, porque inquieta al mundo. ¿Quién maneja el mundo? ¿Quién es el padre de mentira? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Y Satanás lo que busca son los antivalores que el Señor estableció y que el Señor enseñó a su iglesia. Por eso seremos aborrecidos por el mundo, porque nuestro estilo de vida va a marcar una diferencia, nuestro estilo de vida va a mostrar que hemos sido impactados, alcanzados por el amor de Dios, que nos llevó a un arrepentimiento, que nos llevó a una fe, que nos llevó a un nuevo nacimiento en Cristo Jesús por el bautismo. Así que, aunque nos duele el trato de este mundo porque estamos en el mundo, el amor de Dios es tan profundo que calma y sana esas heridas. Y ser parte de una familia de fe es parte del consuelo, de la fortaleza y la sanidad y ánimo que el Señor te va a ministrar a través de tus hermanos y hermanas de fe. Por eso necesitamos estar fortalecidos, porque tendremos oposición y para enfrentar estas realidades y esperar en victoria su regreso, necesitamos estar unidos a la vid, pero estar unidos también entre nosotros. Amén. Y el último, ¿están bien o están cansados? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Tienen? Pablo, Sí, escuchame, en el punto 3 tenés un error, ahí es Juan 15:19, no 16, como dice la presentación. es verdad, tenés razón, es Juan 15:19. Gracias, Mati. Así que corrijan ahí el error acá, donde dice Juan 16:19, es Juan 15:19. Y el tercer punto de esta charla, de ser uno con Jesús, esto de la intimidad con Jesús, esto que nos movilizó como iglesia en este tiempo a reflexionar acerca de que en este contexto la prioridad es nuestra intimidad con Jesús, tiene que ver con que ser uno, que la intimidad con Jesús nos introduce en el mundo para reflejar su gloria y alcanzar a muchos. Empezamos viendo que la intimidad con Jesús nos transforma en nuestra experiencia de quién es Él, nos revela quién es Él, nos enseña lo que Él espera de nosotros. El segundo punto es que nuestra intimidad con Jesús nos lleva a una transformación en la relación dentro de la familia de fe, una unión en la familia de fe para enfrentar la oposición del mundo. Pero el tercer punto tiene que ver con que la intimidad con Jesús también nos introduce en el mundo para reflejar su gloria. Así que en esta realidad, la intimidad con Jesús le abre la puerta al obrar del Espíritu Santo en mi vida para vivir en esta realidad. Jesús afirma en Juan capítulo 16, versículo 17, versículo 7, Juan 16, versículo 7, él dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La necesidad que tenemos de afirmar cada día es, Espíritu Santo, sigue obrando en mi vida. Tú que habitas en mí, porque desde que hemos nacido de nuevo, como dice en su predicación Pedro en el libro de Hechos, ¿no? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para que venga el don del Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos despierte, que nos guíe a la verdad, que nos convenza de pecado, que nos convenza de justicia y que nos convenza de juicio, ¿no? Primeramente, ¿a quién? A su iglesia, porque nosotros somos la sal y la luz de este mundo, ¿no? Que podamos vivir de una manera tan apasionada por Jesús para que nuestra vida refleje en este mundo que hay realmente un destino eterno, el cual es verdadero, el cual es valioso, el cual es anhelado, el cual nuestro estilo de vida lo espera con su testimonio. Amén. Así que la obra del Espíritu Santo, cuando se empieza a multiplicar en vos, cuando el fruto del Espíritu Santo viva abundantemente en vos, empezará a afectar a los demás indefectiblemente. No solamente a la iglesia, sino que su impacto será en toda la realidad de este mundo y sobre todo en los que no creen.
por medio de nuestra predicación, por medio de nuestro estilo de vida, ¿no? Trabajará en los no creyentes a través de los creyentes. Y esa es la realidad. Hace un tiempo hablaba con un hermano, ¿no? Y decíamos, no le podemos pedir al mundo que viva como Cristo espera que viva. Vos no le podés pedir a una persona que no tiene a Cristo que sea honesta, vos no le podés pedir a una persona que no tiene a Cristo que sea justa, vos no le podés pedir a una persona que no tiene a Cristo que viva como si tuviera a Cristo. Por eso nosotros tenemos que vivir a Cristo y reflejar a Cristo, porque a través nuestro trabajará en los corazones de aquellos que no lo tienen. Y ese trabajo, ese testimonio, tu palabra, tu predicación, porque no es solamente testimonio, es testimonio y palabra de poder, alcanzará el corazón de aquellos que están perdidos. El Espíritu Santo es el que va a quitar las vendas de la humanidad para entender los tiempos, para revelar a Jesús, para interpretar las cosas presentes y futuras, para dar testimonio de una iglesia viva y darle reconocimiento y gloria a Jesucristo, el Señor de la iglesia, el Señor de tu vida. Amén. Así que intimidad con Jesús, ¿qué es lo que hace? Le abre la puerta al obrar del Espíritu Santo. Y esa promesa es un hecho ya para vos y para mí, gracias al Señor. El segundo punto, son 3 puntos, así que ya nos queda poquito, nos prepara para el cumplimiento profético presente y futuro. Jesús afirma en Juan 16, 23, dice, en aquel día ustedes no me preguntarán nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Este versículo va dentro del contexto de Juan 16, 16 al 24, pero lo que Jesús profetiza, Jesús empieza acá ya a contarle a sus discípulos los tiempos que se acercan. Por eso empieza a profetizar sobre sí mismo. Él dice que va a ser crucificado, que va a morir, que va a resucitar, que va a ascender y que se va a cumplir la promesa, que es el derramamiento del Espíritu Santo. También les dice que ellos van a ser perseguidos, que lo van a abandonar, pero que después va a venir el gozo cuando lo vean resucitado, ¿no? Pero en medio de toda esta realidad hay una escala intermedia. Él también habla de su próxima venida, pero en medio de toda esta realidad hay una escala intermedia que es la manifestación gloriosa de la persona del Espíritu Santo. Jesús establece que en aquel día no habrá más preguntas cuando venga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo a quien revela a Jesucristo. Jesús afirma, va a venir otro que es como Él, que es igual a Él, que tiene sus mismas virtudes y características, y que Él quitará toda duda, que Él traerá certeza a cada corazón. En aquel día pediremos en su nombre con claridad. Podremos esperar gozosos su regreso, porque en realidad Él sigue estando presente por medio de su Espíritu Santo, que nos revelará todas las cosas. Y el último punto de esta tercera charla de ser uno, intimidad con Jesús, es que la intimidad con Jesús nos hace uno para ir al mundo e impactar a muchos con una vida que se refleja en nuestro testimonio. Y Juan 17 es una de las oraciones que yo considero, como muchos otros hermanos, una de las oraciones más preciosas que Jesús hace, porque en esa oración pensó en vos y en mí y en cada uno de los que hoy estamos acá, pero no solamente en los que hoy son discípulos, sino que también ya está orando por aquellos que iban a ser sus discípulos, producto del testimonio de su iglesia. Jesús dice, mas no ruego, Juan 17, 20 al 23, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado.
Las palabras de Jesús son realmente transformadoras y las palabras de Jesús son realmente desafiantes. Él estaba orando por aquellos que iban a ser parte de esta gran última cosecha. Y ellos van a ser parte de esta última gran cosecha, según el testimonio que vos y yo demos de unidad, de amor y de fidelidad a Dios, pero también a su iglesia. Mirá la importancia de vivir una vida en intimidad con Jesús, para que mi intimidad con Jesús me mantenga en unidad, no solamente con Él, sino con el cuerpo, para predicar algo que realmente creo y vivo por mi testimonio y mi estilo de vida. Que sean perfectos en unidad, dice Jesús. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que Él fue enviado a esta tierra, que Él es un rey que sigue vivo por tu testimonio, que Él es un rey real por tu testimonio y mi testimonio, que Él es un rey que va a volver por tu testimonio y mi testimonio, que ansía su regreso porque guarda sus mandamientos y eso demuestra el amor al Rey de Reyes. Así que, iglesia, tenemos un gran desafío en este tiempo. Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora en que Él ha de volver. Por eso tenemos que estar preparados. Estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos que Mateo 24 menciona como esas señales de parto. Estamos en esos tiempos donde estamos viendo los acontecimientos más tristes del mundo. Pero yo me puedo quedar en el terror de lo que veo o me puedo quedar en la firme esperanza y convicción de lo que Jesús estableció en los evangelios, en las profecías y en esa carta de amor que es Apocalipsis. En esa carta donde revela lo que Dios va a hacer en esos tiempos finales. Ahora, yo quiero cerrar con esto. Y vos y yo podemos ver estos capítulos de Juan 14 al 17 como una historia interesante que nos moviliza en las emociones, o tal vez como algo del pasado que ya aconteció, o podemos creer que esta oración de Juan 17 realmente nos afecta a vos, a mí, en este día, en este tiempo, y que nos impulsa a seguir con este legado que Jesús estableció para todo aquel que se considere discípulo del Señor. Y yo ruego al Espíritu Santo que mi compromiso, que mi amor, que mi fidelidad, que mi coraje, que mi santidad de cada día en mi vida esté activo porque mi comunión con Él y entre nosotros sea mi mayor motivación. Así que por eso necesitamos estar íntimamente ligados con Jesucristo. Necesitamos tener revelación de lo que es ser uno con Él y uno entre nosotros. Y la intimidad con Jesús, por medio del Espíritu Santo, es la clave para este tiempo. De esta manera, el reino de los cielos será revelado en las naciones. Amén. Así que, iglesia, yo te quiero animar en esta mañana a poder fortalecer tu unidad con el Señor, fortalecer tu intimidad con el Señor, vivir en esta vida apasionante y que evalúes también cómo estás viviendo tu vida. ¿Están las cosas en paz con tus hermanos? ¿Estás viviendo una vida de santidad o hay una vida donde hay pecado oculto en tu vida? ¿Estás viviendo una vida donde tu prioridad es amar al Señor como amar a su iglesia y estar en intimidad con el Señor y eso produce y afecta un cambio con la iglesia del Señor? Yo te quiero animar en esta mañana a esta verdad. Perdón si me extendí un poco, pero hice una síntesis de 3 charlas de 3 domingos en una sola, así que a mí me motiva saber que Jesús vuelve, que el Señor vuelve, ese es el clamor, Maranata, Señor ven, Señor vuelve, pero quiero estar preparado mientras declaro esta verdad de que el Señor vuelve. Quiero que mi corazón esté preparado, que mi vida esté preparado, que mi testimonio esté preparado para Él cada día. Amén. Así que